Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches para la latitud del mundo en donde se encuentren. Soy Laura Valentina Álvarez, artista visual y literata. Soy historietista y ahora también investigadora. Soy de Bogotá, Colombia, y ahora resido en México, donde finalizo una maestría en la UNAM. Llegó a la investigación por esta sed anfibia de usar herramientas interdisciplinarias y por un interés particular por los formatos narrativos. Mi investigación está enfocada al lenguaje visual desde las adaptaciones de textos literarios a cómic, pero en realidad es la historia de un descubrimiento al azar. Comienza con una analogía iluminadora para el proceso de investigación. En 1939, Jorge Luis Borges publicó en la revista Sur el cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Posteriormente, en 1944, el cuento fue incluido en su antología Ficciones. El cuento trata sobre el poeta nihilista Pierre Menard, el que, entre los documentos encontrados póstumamente, tenía unos capítulos del Quijote de Cervantes que él se había propuesto a escribir. El Borges narrador se acordaba de esta tarea a la que el poeta se había propuesto encarar desde dos diferentes métodos. El primero pretendía suplantar al lector, ponerse en los zapatos de Cervantes, tarea que encontró muy fácil. El segundo, el que fue el más acertado, consistía en dejarse atravesar por la experiencia del Quijote, ser lector del Quijote. Aunque el resultado consistía en que su Quijote coincidiera palabra por palabra con la obra de Cervantes, esta obra no era igual a la original, escrita en el siglo XVI. Su particularidad radica en que sería una obra contemporánea escrita a la manera antigua. Menard tradujo la obra a su propia voz, aunque fuera la misma. La obra entonces es y no es. Esta analogía conlleva una metáfora ya propuesta antes por Humberto Eco en su libro Decir casi lo mismo. La traducción no se aplica solo cuando se hace de idioma a idioma. Si incluimos en la ecuación el proceso de interpretación como lo propuso Jacobson, encontramos que hay diferentes tipos de traducción. Cuando reformulamos los términos para dar una definición, cuando buscamos la equivalencia entre lenguas y cuando interpretamos los signos verbales a un sistema no verbal, como las señales de tránsito o cuando hay un intérprete de lengua de señas. Eco incluye tímidamente a las adaptaciones dentro de esta categoría. Como ejemplo cercano, tenemos la cantidad de películas que están basadas en cómics, lo que me lleva al objeto de estudio al que podríamos llamarlo como un género o una categoría editorial. Entre 1940 y 1971, en Estados Unidos, el inmigrante ruso Albert Kanter, que trabajaba como vendedor en una editorial, propone una colección de cómics que adaptaran las obras clásicas de la literatura universal llamada Classic Illustrated. En total fueron 169 publicaciones, cada una con 60 u 80 páginas, por lo que podemos inferir una reducción argumental considerable si tenemos en cuenta que había obras como La Ilíada o Los Tres Mosqueteros. En Francia también encontramos una colección similar llamada Aventuras Mundiales, con encuentros afortunados de dibujantes como Tardy y Martín Beyron, con obras del canon literario europeo. La particularidad de estas colecciones, además de su enganche editorial de acercar a los jóvenes lectores a las obras literarias, es que no destacan en su nombre el elemento innovador, que fueran narraciones con imágenes. El cómic destacó como complemento de las obras de texto y no por el complejo sistema semiótico que constituye su lenguaje narrativo. Lo interesante de estos cómics es que cuestiona su propia categoría, a pesar de que defendamos a capa y espada de que el cómic no es literatura. Por eso mi investigación se volcó a analizar el uso del lenguaje como una traducción de sistemas semióticos y el papel del historietista no como un intérprete, sino como un traductor de sistema semiótico de palabras a uno de imágenes donde imágenes y palabras convergen en una misma estructura. En las adaptaciones a cómic, el autor es un negociante entre lo que se narra y lo que es representado, intérprete experto de dos lenguajes, consciente de las mismas dificultades metodológicas a las que se enfrenta un traductor y de los límites que cada uno de ellos encara, pero sobre todo es también un creador del lenguaje, siendo consecuentes con la analogía de Menard. La adaptación es una obra nueva porque su lenguaje es distinto a la obra original. Vale aclarar que las adaptaciones en cómic a las que me refiero son aquellas que buscan una fidelidad al texto base y no a las que pretenden ser más libres, escogiendo solo unos elementos icónicos llevados a otro contexto. La pregunta sobre el lenguaje no va por el rumbo de la definición de qué es un cómic,
cuando todas las respuestas tienen siempre una excepción, sino más bien a qué leemos cuando leemos cómics. ¿Son las imágenes las que narran o es un sistema más complejo que esto? Y como ya lo ha enunciado Barbieri, ¿cuáles son las categorías y las características propias de este lenguaje si partimos de la diferencia de que la imagen en el cómic cuenta, mientras que en la ilustración solo muestra? Haciendo énfasis con esto a mi objeto de estudio, la pregunta se redirecciona a ¿desde qué perspectiva se puede analizar el trabajo que hace un dibujante cuando hace una adaptación y cómo puedo yo describir mi trabajo como historietista? Recurrí a dos teóricos que, si bien no hacen referencia al cómic, sus trabajos brindan una perspectiva diferente al análisis del lenguaje. Paolo Fabri y William Mitchell, contemporáneos ellos, presentan respectivamente un giro semiótico y uno pictorial, ambos enfocados al lenguaje como herramienta comunicativa. Entonces tenemos tres tipos diferentes de lenguaje: el visual icónico, el auditivo fonético y el escrito textual. La particularidad del auditivo es que su representación puede ser escrita, y en el cómic existe la posibilidad de que su representación también sea icónica. Por su lado, Mitchell, al analizar la relación entre texto e imagen dentro de una misma representación, formula una premisa descriptiva. Hay un yo que habla y otro que es visto, donde muestra la posibilidad que tenemos como sujetos de nombrarnos a nosotros mismos, pero la dificultad de vernos. Incluso con el uso de un espejo, lo que vemos es el reflejo y no a nosotros mismos. Pero también demuestra una necesidad de las imágenes de tener un discurso que hable por ellas. Si aplicamos esta premisa al lenguaje particular de los cómics, tendríamos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, si hacemos un intercambio de sujetos, la relación de alteridad entre el yo y el otro indica una jerarquía en la que un sujeto es pasivo y el otro activo, cosa que no encaja lo suficiente. Pero si ubicamos a los dos sujetos activos dentro de la misma premisa, encontramos una paradoja diegética en donde cada sujeto interpreta al otro equilibradamente. En equivalencia, podemos decir que hay un intercambio de las funciones semánticas regulares del lenguaje. En el cómic, la imagen habla y la palabra muestra. Entendiendo esto, podemos adicionar el postulado de Fabri, que explica que, bajo algunas consideraciones, se puede determinar que los elementos de un sistema semiótico no se deben analizar por separado, sino enfocarse siempre al resultado de su conjunción. Haciendo referencia a la función semiótica de los signos imagotextuales como los que describe Mitchell, toca analizarlos como unidad, algo que ya Neil Cohn ha tomado en cuenta para sus estudios de neurolingüística, que han aportado a la definición de lo que constituye un lenguaje visual propio de los cómics, o como yo insisto en llamarle, lenguaje narrativo visual. Si este lenguaje es un sistema semiótico, la unión de estos dos giros propuestos son la base para formular un modelo tipológico que describa la conjunción de los elementos que conforman el lenguaje. Y este es el descubrimiento al azar dado por la cercanía de las intenciones narrativas de las obras. Bajo la perspectiva de Fabri, el lenguaje del cómic es un sistema semiótico indivisible, que puede ser una viñeta, una secuencia de viñetas, una página o hasta una historia completa, un libro. El historietista, en su posición como traductor, identifica diferentes unidades semióticas que, en sus diversas combinaciones, conforman una estructura narrativa. Una imagen sola, una secuencia de imágenes, imágenes con algo de texto, viñetas de solo texto o imágenes dominadas por los textos. No podemos caer en el error de hacer una equivalencia entre una estructura gramatical y una estructura narrativa visual, pues lo que hace el historietista como traductor es interpretar el texto base en unidades semióticas y usa su criterio bajo los valores de recursividad intrínsecos a la conjunción de los elementos del lenguaje. Mi propuesta divide las características de estos valores en dos modos, uno regular y otro irregular. El primer valor que identifiqué es el resultante de la premisa de Mitchell. La premisa conjuntiva se pregunta cómo es el agente narrador. Es regular si la imagen texto es igual al texto separado de la imagen. Es decir, el texto es narrador, o sea, un sujeto activo, y la imagen es la representación pasiva del texto. Mientras que si es irregular, la función semántica se intercambia y la lectura es descolocada, es decir, un texto que muestra y una imagen que habla.
El segundo valor es la carga narrativa. ¿Quién está hilando la narración en la unidad semiótica? Cuando es regular, la carga entre texto e imagen es balanceada. Pero si es irregular, recae más peso en la imagen, como en las secuencias de viñetas con texto complementario a las acciones de las imágenes o las secuencias de imágenes solas. Y por último, encontramos la función dialógica, que hace referencia a la relación de alteridad entre los elementos o la pregunta ¿cómo se lee la información? De ser de manera regular, tanto imagen como texto dan la misma información de forma lineal. Y si es a la manera irregular, sucede cuando la relación entre texto e imagen es arbitraria y los elementos que parecieran ir en rumbos diferentes son significantes el uno del otro. Para ser un poco más clara, si retomamos las categorías de conjunción propuestas por MacLeod, la diferencia está entre la identificación de las unidades semióticas, considerando acá distintas posibilidades a lo que él llama transición. Los valores de recursividad que yo propongo reclasifican las categorías de MacLeod en dos variantes. Así, las palabras específicas, dibujos específicos y duales son regulares y las intersectivas, interdependientes en paralelo y el montaje son irregulares. En este modelo tipológico incluye de todas formas el carácter mutable del lenguaje, que todavía está en construcción ya que no hemos desarrollado todas las posibilidades narrativas que corresponden a cuántos historietistas sabemos. Sin embargo, el ejercicio comparativo de la transformación del lenguaje del texto base al cómic y entre las formas de los dos sistemas semióticos permite nombrar unas características que son intrínsecas al lenguaje de los cómics y hacer énfasis en el resultado de la conjunción de los elementos imagen y texto como herramientas narrativas. La aplicación del modelo demuestra que se produce una traducción al renovarse el lenguaje. La adaptación del texto literario no debe ser una transcripción, palabra por palabra, como el primer intento de Maynard con el Quijote. Lo que hace la categoría de adaptación es darle la libertad intangible a las diferentes materialidades de los sistemas semióticos, y el término de traducción, como proceso interpretativo, es la validación metodológica que establece la relación del texto base con sus intertextos de manera permanente, y en este caso en cómic. Y los historietistas, en el mismo ejercicio de Menard, crean con las adaptaciones una renovación del lenguaje y una obra completamente nueva. Muchas gracias por su atención, por escuchar, y muchas gracias también al comité organizador del Congreso Cómics en Diálogo por esta oportunidad. Hola a todas y a todos, yo soy Ana Marta Marini y el título de esta presentación es Mientras tanto, en Ciudad Gótica, aciertos y desaciertos en la traducción mexicana de Batman. Ahora voy a poner mi presentación. Y bueno, esta presentación propone un análisis comparativo entre la versión original estadounidense de los comics books de Batman y su traducción publicada por la editorial mexicana Novaro entre 1954 y 1975. Si bien la calidad de la traducción parece perder eficacia a lo largo de estos años, desde los primeros números se pueden destacar ya patrones traductivos definidos y sus desaciertos también. La difusión de los cómics traducidos se suponía dirigida a un público popular, incluso infantil o poco alfabetizado de toda manera, implicando intentos de adaptación en ese sentido. Sin embargo, uno de los aspectos más problemáticos resulta ser precisamente una simplificación estilística excesiva que, aún sin implicar una simplificación narrativa en sí, despoja el original de su connotación, transponiendo un mensaje puramente denotativo, digamos. He elegido dos historias
que a mí me gustan particularmente y que resultan ser paradigmáticas, pues presentan varios ejemplos de traducción interesantes y aciertos y sobre todo desaciertos, claro. Sin embargo, el tipo de estrategias traductivas empleadas es peculiar de la gran mayoría de las traducciones hechas por la editorial Novaro. On the left, we can see the original publication of the Zodiac Master story. It's worth mentioning that Batman first appeared in the pages of comic book series Detective Comics in 1939. Superhero will become the star of the series, aside from starring in his own dedicated publication since about a year after his debut. En 1954, la editorial mexicana Novaro lanzó una publicación dedicada a Batman, traduciendo antiguos números tanto de Detective Comics como de la publicación epónima. Como se puede ver a la derecha, la imagen de cubierta se encuentra recortada y bajo el título hay el apodo y traducción literal, claro, del nombre del superhéroe en español, o sea, el hombre murciélago. En este caso, el pasaje del inglés al español se hace problemático desde la cubierta, pues si por un lado la traducción del contenido del bocadillo de Zodíaco es coherente, por otro la respuesta de Robin resulta bastante distinta. Hay evidentemente una simplificación, sea conceptual, sea lexical. Se omite totalmente la información de que las figuras dibujadas en el traje del villano se han transformado en sus armas, lo que resultará de hecho ser una característica fundamental de Zodíaco. En la apertura de la historia, incluso sin entrar en detalles, se puede ver que el texto en español es claramente reducido. Sigue la obliteración de ese concepto por el que el villano saca sus armas de su propio traje. Además, la incongruencia traductiva no tiene evidente motivo relacionado con el espacio dedicado al texto. On the left, Batman closes his utterance with, "And I'm the target", soy el blanco, mientras que la traducción de Novaro es, "y yo no lo puedo esquivar", una frase que tiene claramente un significado distinto y requiere más palabras que la traducción literal. The story starts straight into the action, introducing the villain and his evil scheme and doings. I'm going to pick apart this page. Let's see, on the left, there's an establishing caption giving the reader the exact location, Gotham Pier, and situation. An ocean liner is about to weigh anchor. Zodiac intervenes explaining that something terrible will happen if the ship departs. En la versión mexicana, la leyenda ya no da ningún detalle. Cierto día, en un muelle, quitando cualquier referencia temporal y espacial dentro del universo de Batman. La intervención de Zodíaco queda muy simplificada también, aunque en este caso el significado en sí no se pierde. Pues si levan anclas, el barco sufrirá un accidente. Pues bien, the construction of the villain character lies in his speech, as it is pompous, peculiar, filled with astrologic references. La traducción elimina esa caracterización, simplificando excesivamente el discurso de Zodíaco. Es más, Novaro se ocupaba en ese momento de la distribución de los cómics traducidos en distintos países hispanohablantes, por lo que parece que se intentó crear una variante lingüística supuestamente neutra que no fuera la mexicana, claro. Sin embargo, esta elección implica que los diálogos a menudo carecen de realismo, exacerbando una sensación de extrañeza, de afectación, y en este caso se pierde también completamente la connotación informal del diálogo del policía, pues la traducción elimina cualquier jerga que el policía usaba en inglés.
Se pasa de "Chase the costume crackpot off the gangplank, man" to "Está loco, que se vaya". No cambia el significado narrativo en sí, pero se pierde muchísimo de la connotación del diálogo. La viñeta siguiente es interesante porque se ve bien que la excesiva simplificación no implica una corrupción a nivel diegético. Sin embargo, la traducción resulta muy pobre, otra vez connotativamente, y el diálogo se reduce a una descripción algo minimalista y literal de lo que está pasando entre los dos personajes, el villano y el policía. Se pasa de "Heed my words, the ship will meet this fortune" a "háganme caso", simplemente así. Here we have both a caption and dialogue characterized by nautical specialized language. Y su traducción simplificada muestra cómo también se aplana el uso de lenguajes de especialidad y se reduce fuertemente el número de palabras empleadas. The second story taken as example is The Menace of the Multiple Creature, in which Batman and Robin face the shape-shifting monster. En la mera apertura, abajo se puede ver la adaptación también del espacio de la publicación original, donde estaba en la publicación original una leyenda informativa de tipo editorial. En la publicación mexicana se encuentra una frase dirigida a los niños lectores para que aprendan alguna moraleja o regla de buena conducta. En este caso, la frase es: "Cuida los muebles de tu escuela como los de tu propia casa". Al principio de esta historia se encuentra aquí otra estrategia de simplificación en los diálogos. In the original dialogue on the left, Bruce Wayne A notes that a storm is approaching, and B suggests that the duo heads for cover, whereas Dick makes an unhappy remark in response. En la traducción, los dos significados expresados por Bruce Wayne, que en la versión mexicana se llama Bruno Díaz, se encuentran divididos entre los dos personajes, eliminando por completo el comentario de Dick, que en la versión mexicana se llama Ricardo Tapia, que en efecto era un comentario que no aportaba ninguna información esencial para el desarrollo diegético. Así que el lector se queda con Bruno advirtiendo que la tormenta avanza y Ricardo contestando que será mejor buscar refugio. A veces la traducción mexicana incluso rompe la relación intersemiótica entre el contenido textual y el visual. Evidentemente, en este caso, falta una congruencia entre la traducción efectuada y la imagen misma, pues el texto en la leyenda describe chillidos, mientras que lo que el monstruo está lanzando son spear-like quills, plumas como lanzas. Así que no solamente el término elegido, chillidos, es incorrecto, sino que también se refiere a un campo semántico totalmente ajeno al original y ajeno a lo que está pasando en la imagen. No queda claro si este tipo de caso hubo una mala traducción lexical o una incomprensión de la imagen también por el mismo traductor. En este último caso, también hay la duda de que hubo algún tipo de incomprensión en el proceso traductivo mismo. In the original publication, the caption describes the arrival of Batman as a lone figure to save the situation, definitely facing the monster. La traducción elimina
la agencia de Batman, refiriéndose exclusivamente al monstruo, sin embargo manteniendo la estructura de la frase y el adverbio inicial. Pronto, de pronto, suddenly, pero quizás interpretando como la figura que avanza, the lone figure advancing, el monstruo en lugar de Batman. En conclusión, creo que se pudo ver, aunque muy brevemente, las principales problemáticas que caracterizan las traducciones de Batman por la editorial Novaro, a consecuencia de intentos de simplificación quizás un poco excesivos. Y quizás también se trató de un acercamiento al proceso traductivo de manera no profesional y que realísticamente más bien tenía como objetivo principal un proceso editorial rápido para poder implementar la difusión regular de Batman en Hispanoamérica. Eso dicho, espero que les haya entretenido la presentación y muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí presentes, aunque sea de forma virtual, para escuchar mi presentación. El título de mi comunicación es Traducción de Cuerda de Presas en Francia y yo he añadido un caso de autocensura inconsciente. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción sobre nuestra investigación. En segundo lugar, también una breve presentación sobre Cuerda de Presas y su traducción en Francia, Shen. En tercer lugar, voy a presentar también el modelo descriptivo contrastivo en los estudios de traducción y los resultados que he conseguido, resultados relacionados con los tiempos verbales, las marcas de regénero, los cambios de registro, el lenguaje indecoroso y las notas de traducción, entre otros. Y por último, unas pequeñas palabras de conclusión. La recuperación de la memoria histórica ha sido uno de los temas más espinosos de la historia contemporánea española, probablemente por las continuas tensiones entre los vencedores y los vencidos de la Guerra Civil. Con la Ley de Memoria Histórica de 2007, promulgada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, se pretendió compensar el olvido de las víctimas, tanto en la Guerra Civil como de la dictadura franquista, lo que a su vez propició un gran interés en la cuestión de la memoria histórica por un gran número de investigadores. Podríamos definir memoria histórica, según Hernández Cano, como las prácticas, los productos culturales y discursos a través de los cuales una sociedad se dota a sí misma de una imagen del pasado que sirve a los grupos sociales que asumen esa memoria como propia, tanto para pensar el pasado como su presente y las posibilidades de su futuro. El objetivo de nuestra ponencia es conocer la manera en la que se tradujo dicha obra en el contexto francés. Para ello describiremos las estrategias adoptadas por Alejandra Carrasco, su traductora, desde un enfoque global y lingüístico, así como las decisiones tomadas por Rackham, apoyándonos en el modelo descriptivo contrastivo de reflexión historiográfica en traductología. Una de las novelas gráficas por excelencia acerca de la cuestión de la mujer en las cárceles franquistas es Cuerda de Presas, escrita por Jorge García y dibujada por Fidel Martínez. A raíz de esta voluntad de rendir homenaje a los perdedores y perdedoras de la guerra, García dedicó gran parte de su trabajo a la realización de libros históricos a partir de los años 2000. Como bien detalla García en una entrevista con Hernández Cano, Cuerda de Presas nunca fue un best-seller, aunque inmediatamente alcanzó el estatus de obra de culto. Después de su reedición en febrero del año 2017, la novela gráfica fue bastante bien recibida, probablemente debido al auge de la cuestión de la memoria histórica y al componente feminista de los relatos, según sospecha García. En cuanto a Shen, fue Rackham la que decidió publicarla en 2007 y titularla Shen, Cadenas, haciendo así alusión a las prisioneras que estaban encadenadas en las cárceles franquistas de la época. El país galo
ha demostrado en repetidas ocasiones la importancia que recibe la cuestión de la memoria histórica en ese país, atrayendo así a una parte de la sociedad francesa. Precisamente en este año, en el año 2020, uno de los contenidos de la Agrégation, una oposición para ser profesor en Francia, ha sido la memoria del franquismo, vida cotidiana, represión y resistencia en la posguerra. Y Hernández Cano editó este año, en febrero del 2020, un libro titulado La mémoire du franquisme, dans le roman graphique, donde se incluye un apartado relacionado con la obra Cuerda de presas. En esta ponencia nos hemos apoyado, en este estudio, nos hemos apoyado en el modelo descriptivo contrastivo con el fin de comparar la versión original con su traducción y así conocer más en profundidad las decisiones tomadas por Carrasco y por Rackham. En el caso de la historia de la traducción se pueden distinguir dos modelos a la hora de reflexionar sobre la cuestión de la traducción desde un enfoque histórico: el modelo sociológico-cultural y el modelo descriptivo comparativo o descriptivo contrastivo. Nosotros nos centraremos en el segundo modelo, que se basa en una categorización de tipo histórico-descriptiva, aunque nosotros nos centraremos más bien en la subcategorización de tipo descriptivo-contrastivo. Dicho modelo se basa en las decisiones traductoras elegidas en un texto meta por un traductor determinado. Uno de los resultados que hemos conseguido a la hora de comparar la traducción con su original ha sido el caso de los tiempos verbales. Cuerda de presas hace uso del presente histórico, del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido a la hora de presentar la historia. En cambio, en la versión francesa, la traductora prefiere emplear solamente el pretérito imperfecto y el passé simple, que es un tiempo verbal francés similar al pretérito indefinido, aunque a diferencia de este, el passé simple solamente se emplea en francés en documentos escritos. Entonces, en estos casos, cuando se usa el presente histórico en español, lo que se pretende es acercar el relato al lector, con el fin de que se sumerja éste en él. No obstante, el passé simple en francés, como s'ouvrit, entrâme, provoca el irremediable alejamiento de la trágica historia, lo que también implica una menor involucración por parte del lector. En la segunda tabla, el passé simple, voz pasiva, se emplea aquí cuando en español se utiliza el pretérito indefinido, voz pasiva, aunque la primera persona del plural, fuimos internadas, se convierte en tercera del plural, furent enfermées, fueron internadas. Esta decisión origina la desvinculación del relato por parte de la locutora. En otra ocasión, en la tabla 3, la traductora utiliza el passé simple, su, en una conversación entre dos mujeres. Sin embargo, como el passé simple solo se emplea por escrito en francés, la frase se convierte en un diálogo poco natural. Las marcas de género, tan esenciales en este libro, desaparecen en varias partes de la obra traducida. En ellas se pretende dar testimonio de lo sucedido en las cárceles de mujeres durante el primer franquismo. En el primer y segundo ejemplo se opta por una expresión diferente en francés, perdiendo así la marca de género. Y en el tercer ejemplo se decide eliminar el pronombre femenino, tan importante simbólicamente al final de la novela, una, y se utiliza el pronombre indefinido un, es decir, se. En cuanto a los cambios de registro, el cambio de registro formal a informal y viceversa es una técnica bastante recurrente tanto en Cuerda de presas como en Shen. El único ejemplo de la traducción donde se observa claramente el cambio de registro formal a informal se encuentra en el término prisión, que se ha empleado el término más argótico tol, que sería como chirona en español, y en los otros casos se tiende a formalizar las frases. Por ejemplo, to confort se convierte en excellent. Las frases formales se vuelven aún más formales en francés cuando se añade je vous prie en el ejemplo 3. Por favor, ¿no? El apelativo cariñoso vice desaparece en la traducción y se prefiere la forma larga Vicente en el ejemplo 4. Y en último lugar, el tuteo, llevabas razón, del original se transforma en ustedeo, vous aviez raison, tenía razón. Por otro lado, en el quinto ejemplo, la traductora opta por cambiar madre por maman, por ser este un uso más idiomático en francés. En cuanto al lenguaje indecoroso, es importante tener en cuenta que esta obra cuenta con una gran cantidad de diálogos en los que los protagonistas
hacen uso de palabras malsonantes e indecorosas, empleadas a propósito por los autores de la novela para mostrar el ambiente opresivo y angustioso de la situación. A la hora de analizar esta estrategia de traducción, de los pasajes más espinosos, más problemáticos relacionados con el lenguaje indecoroso, tomaremos en cuenta la división que hemos llevado a cabo en nuestra tesis doctoral. Es decir, por un lado tenemos la elisión, que es una técnica en la que el traductor elide partes del texto original en su traducción para evitar enfrentarse a términos problemáticos. Por ejemplo, en la tabla 8 se elimina la palabra cojones. La transferencia es otro tipo de técnica. Este procedimiento consiste en transferir el discurso del texto original a la lengua meta de la manera más adaptada al original para que el resultado sea un texto equivalente a este. Aquí tenemos varios ejemplos de transferencia. En cuanto a la interferencia lingüística hace referencia a las traducciones poco acertadas que se producen debido a la fuerte influencia que ejerce el texto original en la versión traducida. Por ejemplo, aquí tenemos la frase "de aquí no se mueve ni Dios", que la ha traducido por "Personne ne bougera d'ici, pas même Dieu". Es una traducción literal y se debería traducir de otra manera diferente. Después tenemos otra técnica que es la modificación, y dentro de la modificación tenemos diferentes tipos. Por un lado tenemos la amplificación. En este caso se introducen detalles al texto traducido. Son detalles que no aparecían en el texto original. Ahí no tenemos ningún ejemplo, de amplificación. En cambio, sí que tenemos ejemplo de intensificación, es decir, los traductores, o la traductora en este caso, hace uso de disfemismos para enfatizar la expresión. En este caso, pues vemos que sí que hay algún ejemplo de intensificación. Otra técnica es la conmutación, es decir, la información original se esconde y se da una información completamente diferente a la del original. En este caso, en estos textos no hay ningún ejemplo de conmutación. Y por último, tenemos ejemplos de moderación de la expresión, es decir, que la traductora hace uso de esta técnica con el objetivo de que las palabras traducidas parezcan menos ofensivas y malsonantes que en su versión original. De esta manera, la traductora en este caso, mejora la connotación negativa que pueda tener el término en cuestión en el lector meta. En este caso, en estos ejemplos, vemos que evidentemente, sí que la traductora tiende a utilizar términos menos malsonantes e indecorosos en francés. En cuanto a las notas a pie de página, también el uso de estas notas a pie de página constituye otra de las cuestiones interesantes de la obra Shen. En la versión original se incorporaron 3 notas y en la versión traducida se añadió una más. En la tabla 13 se indican esas notas que hemos visto. La única nota en Shen nueva es la relacionada con el poema de San Juan de la Cruz. Desconocemos la razón por la que la traductora o la editorial decidió adjuntar esta información, ya que posiblemente el lector original desconozca tanto el poema como la procedencia del mismo. Sin embargo, es interesante observar que en el fragmento en el que se aconseja poner un nombre patriótico, como José Antonio o Pilar, al hijo o hija de una de las protagonistas, Rackham considere mantener la nota sobre quién es José Antonio, pero no aclare al lector meta que Pilar es la patrona de España y que por esa razón Pilar es un nombre patriótico para los españoles. Asimismo, nos llama la atención la decisión de la editorial de no añadir una nota explicativa relacionada con el himno falangista, porque en este contexto, en el contexto de la historia narrada, habría sido más coherente añadir y aclarar este tipo de información al público meta francés. Este estudio se ha propuesto determinar las decisiones y estrategias de traducción de las cuestiones más problemáticas de la novela gráfica Cuerda de presas, Shen, con el objetivo de comprobar si la recepción de dicho cómic fue la misma en España que en Francia.
Una de las cuestiones más interesantes de nuestra investigación han sido las notas de a pie de página, dado que en la traducción se mantienen las del texto original y solo se añade una más, la cual es poco indispensable para la correcta lectura de la novela gráfica en francés. Asimismo, es sorprendente la ausencia de notas suplementarias que puedan facilitar la comprensión de algunas partes del libro. En lo que se refiere a los tiempos verbales, hemos constatado la preferencia de Carrasco por el passé simple, provocando así el alejamiento de la historia narrada, y en dicho caso, la recepción de Shen será diferente de la de Cuerda de Presas, ya que el propósito primero de los autores de la obra era acercar estos trágicos testimonios a los lectores. Con ello, se pretendía concienciar al receptor de lo sucedido en los primeros años de la dictadura franquista. Por otra parte, las marcas de género de algunos fragmentos desaparecen del texto traducido, lo que provoca la pérdida de protagonismo lingüístico de esas mujeres. Además, algunas de las frases más informales del original pasan a ser formales en la traducción y algunas se tienden a ampliar para aclarar su significado al lector meta. Hay pues una propensión a mejorar el texto para que éste sea más formal, más histórico y quizá menos testimonial, a la vez que se intenta facilitar y adaptar la lectura del mismo. Esto sucede precisamente en el caso de los términos indecorosos, porque si bien es cierto que en general se tiende a transferir correctamente las palabras, los ejemplos en los que se modela la expresión son numerosos. A raíz de tales decisiones, es inevitable reflexionar de nuevo sobre la cuestión relativa a la autocensura, inconsciente, quizá. Efectivamente, no solo en gobiernos, en dictaduras, sino también en periodos democráticos, puede existir un tipo de autocensura inconsciente o consciente, influida por los hábitos adquiridos, condicionantes históricos, sociales e incluso educativos. Tomando en consideración el hecho de que la lengua francesa utiliza generalmente menos palabras malsonantes que el español, es probable que esta tendencia a dulcificar algunas frases sea producto de la voluntad de domesticar el texto, adoptándolo así a la cultura y a la sociedad meta. No obstante, tal determinación va en detrimento del mensaje inicial de los autores, que consistía en presentar visual y lingüísticamente la durísima realidad de las mujeres prisioneras durante el primer franquismo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Esmeralda Ríos y quiero agradecer a la Universidad Complutense de Madrid por este espacio, al Congreso Internacional Cómics en Diálogo y a su comité organizador por seleccionar la presente ponencia que forma parte de mi investigación de maestría en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Sin más, comienzo la lectura de este extracto de mi artículo, que por cuestiones de espacio-tiempo no me es posible leer a cabalidad. Sin embargo, pienso que he rescatado lo más relevante. Mi ponencia se titula El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX y su transmutación al soporte gráfico del cómic. El tema propuesto es la exploración del tiempo a través de la alteración del espacio, es decir, el soporte formato dentro del cómic y su relación con la percepción temporal para generar un efecto fantástico o de realidad alterada en el lector, partiendo de los recursos narratológicos de los que se valieron algunos de los autores más representativos de la literatura fantástica latinoamericana del siglo XX. De ahí que utilice el término transmutación para referirme a la interpretación gráfica de dichos mecanismos. Lo que me propongo transmutar es el tiempo a soporte estructural para generar una sensación de espacio-tiempo fantástico en el lector. Es en este punto donde entra el soporte como elemento no lingüístico y como representación del espacio-tiempo narrativo. El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX. La teoría de la relatividad general trajo la concepción de tiempo individual y subjetivo, es decir, que el tiempo depende del punto espacial en el que se encuentra ese observante. El aporte más radical de dicha teoría es dejar de hablar de tiempo para hacerlo de espacio-tiempo. Tantos espacios, tiempos y universos como habitantes en la Tierra.
La teoría narrativa no escapó de esa transformación, encontrando voz en críticos literarios como Mikhail Bakhtin, quien a partir del cronotopo propuesto por las matemáticas relativistas de la época, desarrolla el concepto de cronotopo literario para explicar la relación espacio-tiempo en la literatura, los cuales son inseparables. En narratología bakhtiniana, los cronotopos surgen del conjunto de características de una determinada literatura, ya sea por época, temática o autor. Es decir, que pueden existir inclusive cronotopos dentro de otros cronotopos. Expresiones temporales, descripciones espaciales, enlaces, transiciones, estructura, entre otros. La forma y el contenido están dados por estos elementos. En el cronotopo fantástico del siglo XX, los espacios son cotidianos, entornos cercanos al lector y, por tanto, el tiempo que le toma recorrerlos es tan variable como su propia experiencia en ellos. La temporalidad es subjetiva y propia de sus personajes, mas el efecto de extrañamiento ocurre al confrontarla con la del narrador y del propio lector. No todo lo fantástico está dado por la alteración del tiempo, pero toda alteración del tiempo cronológico resulta fantástica. Dentro de la narrativa encontramos distintos tiempos, pero es en las anacronías, de las cuales depende el tiempo narrativo y el tiempo del lector, en los que grandes autores han encontrado la materia para crear lo fantástico. Borges, Garro, Bioy Casares, Cortázar, Fuentes, Dávila, por mencionar solo los que abarcan investigación. De acuerdo con el mismo Cortázar en sus Claves de literatura, el tiempo es un elemento poroso, elástico, que se presta admirablemente para cierto tipo de manifestaciones. Cortázar enumera una serie de tiempos fantásticos: el mental, el interno, el que se estira, el que se desdobla, el paralelo, el simultáneo, y un sinfín que el creador puede concebir. Cada uno de ellos es un cronotopo en sí mismo. La apuesta es que, gráfica y materialmente, cada uno de estos espacio-tiempos podría tener una representación y una estructura propias. Para fines de ejemplificar, muestra una tabla con el análisis de algunos textos pertenecientes a Borges, Bioy y Cortázar, que representan 4 tipos de tiempo fantástico: el circular, que se repite sin costuras; el bifurcado, que se ramifica en diversas posibilidades; el expandido, que se alarga de manera increíble; y el anulado o tiempo inexistente. El soporte gráfico y sus estadios. El soporte es, por lo general, visto como un mero contenedor de signos lingüísticos y gráficos, que, aunque necesario para transmitir el mensaje, puede ser sustituido sin restar o sumar consistencia al enunciado. Por ejemplo, el pasar una obra literaria o novela gráfica del papel a formatos digitales. Si bien el ebook presenta ciertas ventajas, este hecho no altera el discurso presentado. Distinto es el caso del webcomic y el Infinitive Canvas, propuesto por MacLeod, que al aprovechar sus cualidades virtuales, presenta mayor juego con los espacios entre viñetas para generar suspense y tensión narrativa. Empero, mi propuesta es dar la ilusión de que el tiempo es tangible. Por ello, profundice en el contenedor por excelencia de las obras literarias y gráfico-narrativas, al menos hasta finales de la década de los 80 del siglo XX. El libro material bajo su forma más convencional, el libro códex, compuesto por cuadernillos de folios plegados, cosidos y encuadernados, que devienen casi siempre en una lectura lineal. Transitamos una obra, ya sea literaria o gráfica, pasando sus páginas de manera consecutiva y de principio a fin, de izquierda a derecha al modo occidental o de derecha a izquierda al estilo oriental. Es en este nivel, el primer estadio, que se sitúa la gran mayoría de los cómics y los textos literarios. A continuación presento un cuadro con fines de clasificación del objeto libro, con base a las características que lo distancian del formato códex, tomando el primer estadio como el códex convencional y el sexto como el más alejado. Dentro del cómic y la narrativa gráfica se utilizan con mayor frecuencia los 4 primeros estadios, que ejemplifico con las siguientes obras. En el primer estadio encontramos a Here, de Richard Maguire, que, si bien, debido a su carácter contemplativo, se presta al capricho estético del lector al abrir el libro de cualquier página y saltar de una a otra sin orden. Se asume, por ciertas viñetas clave presentadas en los puntos correspondientes al inicio, desarrollo y desenlace, que hay una intención de lectura lineal. En la novela gráfica de Jason Shiga, Meanwhile, las páginas poseen pestañas que conectan unos paneles con otros. Así el lector puede elegir entre una combinación muy amplia de posibilidades para seguir la trama que, a su vez, se torna en muchas historias, un recurso ya explorado por Cortázar en Rayuela. No existe interferencia en la cronología de los hechos, sino en la forma de percibirlos por el lector, quien debe modificar su tránsito unidireccional por el objeto libro. El álbum lo he ubicado en el tercer estadio, puesto que el texto, la imagen y el formato soporte se conjugan todos para dar una intención narrativa. Los álbumes de Keta Pakowska constituyen un testimonio de este.
El cuarto estadio lo conforma el fanzine, compuesto de formatos más diversos y encuadernaciones sencillas o nulas, que presentan dobleces particulares. Es en este que podemos encontrar una gama de ejemplos entre el llamado cómic underground o independiente. El quinto estadio está habitado por la propuesta que he denominado el cronomorfo fantástico, que explicaré más adelante por ser el tema central de la presente investigación. El habitante del espacio vacío. La línea blanca que separa las diversas imágenes, como dice Barbieri, es el lugar en el que aquí nos interesa profundizar. Para Eisner, los espacios están determinados por las dimensiones de la viñeta, y esta es la que establece el punto de visión del lector, así como la duración de los hechos. Mas el transcurrir del tiempo no le expresa el contenido de la viñeta per se, sino que actúa solo como catalizador. En contraposición, para Barrero, esos espacios no aportan más que las pausas para reconstruir lo que las viñetas previas y posteriores sugieren. El teórico pareciera aludir a la historieta clásica, en la que la relación compositiva es hipotáctica, es decir, que cada una de sus unidades narrativas de carácter gráfico guardan relación causal con la que le sigue. Mas en el presente estudio, el interés se centra en el cómic moderno y el posmoderno, por lo que la afirmación de Barrero nos limita. El espacio en blanco es el vacío, pero paradójicamente, sostengo, ese vacío está habitado por lo que hay en el relato de ausente. Se trata de un espacio simbólico en el que se construye la narración. Aún en el montaje en el que las imágenes parecían tener un menor grado de secuencialidad, según MacLeod, debiera operar un mecanismo cognitivo que permite darle significado. Para Barbieri, los espacios entre viñetas cumplen una función delimitadora del tiempo y del espacio que orienta la secuencialidad, mas la historieta moderna tiende a eliminar el marco que delimita la viñeta, con lo que el blanco del papel deja de ser exclusivamente divisorio para formar un tipo de ritmo distinto al generar una pausa o ralentando. Por el contrario, comprimir dicho espacio aumenta la sensación de continuidad. En Seconds, de Brian Lee O'Malley, el autor se vale de un solo espacio, delimitado por una viñeta única, en la que se comprime una secuencia temporal mediante la composición de la viñeta página que orienta la lectura, y así el orden cronológico de las acciones, apoyándose del uso de los globos de diálogo y su contenido textual. Conviene también analizar a Chris Ware, quien para lograr la narración de grandes espacios temporales utiliza los espacios entre las viñetas para delimitar las acciones simultáneas dentro de la misma línea temporal, como en Rusty Brown, o juega con las composiciones infográficas como en Jimmy Corrigan. En su serie Building Stories presenta algunos códex estrechos y alargados, plegables que recuerdan las hojas de un periódico. Los formatos elegidos por Ware influyen en la percepción del espacio temporal y por ende en el tiempo de lectura. Ahora, se han abordado algunas posturas acerca del espacio entre viñetas, que divide, canaliza la acción, que crea un ritmo. Para esta investigadora, es un espacio vacío donde cabe el blanco de la página, el fondo cromático o la viñeta enmarcadora, que algunos llaman continente. Este vacío puede ser el espacio inhabitado, aquel que se representa por medio de cortes, dobleces, en resumen, por el confín de la página y el soporte. Un cronomorfo de lo fantástico. Ya que hemos establecido algunas generalidades sobre el manejo del espacio-tiempo en la literatura latinoamericana del siglo XX, los soportes en el cómic y el uso de los espacios vacíos dentro de la historieta, es pertinente retomar a Bakhtin para decir que, así como en el cronotopo literario los espacios son descritos con mayor o menor detalle según se requiera variar el ritmo del relato y el tiempo está dado en el discurso por medio de las anacronías, en el cronotopo gráfico, los espacios y elipsis están delimitados por el blanco que se erige entre un momento narrado y otro. Para Bakhtin, el motivo cronoespacial necesita una extensión espacial abstracta. Bajo esta visión, es viable ir más allá del espacio en blanco, o blanco itericónico según Pintor, para sustituirlo por uno vacío, a su vez traducido por alternativas que se alejen del formato códex, no como un capricho escultórico, sino en aras de una narratología del tiempo, haciendo que el cómic cobre otra dimensión. Si el cronotopo alude a las dimensiones cronos, tiempo, y topos, espacio, pero el quinto estadio del soporte implica la transformación de este último al nivel de su estructura física, lo que este estudio plantea es la sustitución del topos por el morfos, la forma. Por ello, la resultante de la unión cronotopo fantástico y cronotopo gráfico, más la alteración de su soporte, será el cronomorfo. La transmutación del soporte físico convencional para generar un evento fantástico espaciotemporal dentro de la narrativa gráfica. Recordemos los cronotopos fantásticos mencionados con anterioridad, el expandido, el circular y el bifurcado. Para el primero, lo que se busca es generar la sensación de apertura entre una viñeta y otra para crear efecto de estiramiento temporal. La estructura elegida fue la de acordeón,
que permite mantener secciones ocultas hasta que el lector decida desplegarlas, y con ellas el espacio-tiempo del relato. Cada cara puede ser una viñeta completa o un conjunto, en donde tendríamos dos niveles de espacios divisorios, uno dentro del soporte, blanco y tericónico, y otro dado por el soporte, fuelles. En el cronotopo circular, la propuesta es enmarcar el cómic en un disco, basado en la estructura del zootropo de animación, con una ventana o más indicadora de la lectura, misma que funge como blanco y tericónico. Este presenta la ventaja de tener varios estratos narrativos, lo que también se presta a contar con una estructura metaficcional. Como último ejemplo aquí expuesto, el cronotopo bifurcado, que emula el recurso textual de Rayuela, pero la variante es que ante el lector se desplegarán las distintas líneas temporales, no como un mecanismo comunicador entre folios, como en Meanwhile, sino como ramificaciones del mismo soporte. Este mismo cronotopo puede representarse también mediante la estructura de las tablillas mágicas, juguete tradicional que da la ilusión de aparecer y desaparecer paneles. De acuerdo al contenido, también puede utilizarse como cronomorfo anulado. Lo que nos permite es tener 3 viñetas intercambiables dentro de cada tablilla, con lo que se prestan posibilidades amplias de líneas cronológicas y la ilusión de fragmentación de las mismas. Estos cronomorfos han sido probados en un proyecto personal titulado El Tren de Babel, en el cual continúo trabajando. Lo que persiguen estas propuestas es apoyar el discurso narrativo del cómic con la forma, incluso ser la base sobre la que se construya la narración, y la que decida el curso que ésta ha de tomar, sustituyendo los blancos y tericónicos por espacios inhabitados. Se trata, ante todo, de quitar un poco de control al autor, tan codiciado por los narradores, para introducir un mínimo de factor de entropía, donde creador y lector no solamente puedan co-crear, sino que además tengan que reconocer que no pueden comprenderlo todo, ni el universo, ni los juegos del espacio-tiempo, ni aún el relato en el que se sumergen. Para concluir, corroboro lo planteado con los teóricos referidos en la presente, que el tiempo en la narrativa gráfica transcurre dentro y en el breve espacio entre una viñeta y la otra, entre páginas e incluso entre tomos. Empero, es posible ir más allá en la utilización de los espacios vacíos, pues es en estos lugares inhabitados, precisamente, donde el tiempo puede expandirse, contraerse o incluso anularse de manera increíble, lo que devendrá en una estructura física alternativa capaz de enriquecer o incluso construir a la narrativa misma. Esto es lo que denomino el cronomorfo fantástico. Por último, señalo que esta nueva forma de concebir los soportes gráficos puede incidir también en la generación de esquemas novedosos y planteamientos de producción editorial, abriendo un nicho de oportunidad y, en especial, un tipo de lector distinto, que se involucre más en lo que podríamos llamar el espacio de la creación. Quizá esta sea su verdadera riqueza y potencial. Muchas gracias. Gracias nuevamente a Universidad Complutense de Madrid, Congreso Internacional Cómics en Diálogo y a todos ustedes. Gracias y hasta pronto. Good afternoon. My name is Laura Chiara Spinelli from the University of Bari. The title of my communication is American Comics and Italian Cultural Identity in 1968, Translation Challenges in Asyncratic Text. Translators participate in the powerful acts that create knowledge and shape culture. Through the conscious selection of texts promoted by publishing policies, foreign influences may penetrate the target context. In the 1960s, the efforts of editors and translators allowed for a re-evaluation of comics in Italy, acknowledging the ability of popular art forms to convey cultural values in mass society, as Umberto Eco, Elio Vittorini, and Oreste Del Buono pointed out in the first issue of Linus magazine. This periodical gathered some intellectuals of the time in connection with the publishing house Milano Libri. Gandini, the editor-in-chief, Carano, Spinazzola, Franco, and Bruno Cavallone, who decided to select high-quality comics aimed at an adult readership. It is worth noting that the first issue included only translated foreign works, Peanuts, Crazy Cat, Popeye, and Lil Abner, revealing the editor's interest in American comic strips. The proposal formulated by Linus reflects the awareness that the transfer of a certain text into a different language, either challenging or accepting the ideas it expresses, supports the construction of a national identity.
The Linus intellectuals selected comics where an ideological statement unfolds through the representation of local historical events that acquire a universal meaning, showing how translation entails a sort of mirroring. The foreign text becomes intelligible when the reader recognizes himself in the translation by identifying the domestic values that motivated the selection of that particular foreign text and that are inscribed in it through a particular discursive strategy. This study aims to reconstruct the value system underlying the translated text and the strategies adopted in translation by going through Linus issues published in 1967 and 1968, an age of conflict and change characterized by the student protests, opposition to the Vietnam War, and the challenge to expansionism. In my paper, I have analyzed extensively the strips drawn by three cartoonists, Jules Feiffer, Walt Kelly, and Al Capp, which recurred in Linus since they offered insights into the social and political reality of the 1960s. Here, I'm going to focus on a few examples that best illustrate their cultural discourse to be transposed to the target context. It is significant that the Linus editors decided to start regularly publishing the provocative American artist Jules Feiffer in 1967. Feiffer, whose debut in The Village Voice dated back to 1956, was translated since he conveyed his cultural message in the short form of the strip in an age of transition, at a time when the American sensibility was being redefined. He witnessed the main social changes of the 1950s and 60s, the Cold War, the sexual revolution, and the civil rights struggles. For a New York Jewish boy growing up in the Depression, politics was everywhere. The humorous effect of his comics arises from the analysis of social mores in an attempt to reveal the hypocrisy of the people in power, from parents to presidents. When Feiffer's strips were distributed in Europe, he realized that people in different cultures could identify with his subject matter. In every country, the rising middle class was feeling the same doubts and anxiety, and in general, citizens were frightened by the prospect of war. The author's experience in the army in 1951 contributed to the development of his anti-militarism, which permeated his view on the Vietnam War in the following years. It comes as no surprise that Linus showed interest in Feiffer's stories, distant in space but with a similar ideology. The 1968 protest movement, from the Battle of Valle Giulia in Rome to the May events in France, acquired a mass and international dimension, and the anti-authoritarian perspective turned into criticism against capitalism and imperialism in general, grounded on a reference to Vietnam and its liberation. Within this context, the policy of Linus becomes clearer, showing how translation can be a partisan art. It is significant that the editors chose to publish Feiffer's caricatural strips on Lyndon Johnson, the elected president of the United States in 1963, who used military force in Southeast Asia following the events of the Gulf of Tonkin. On a stage of wordless panels and spare backgrounds, Feiffer's characters reveal themselves through their private thoughts or address readers directly, trying to justify their behavior. In a 1966 strip, Johnson is shown concealing the act of striking Vietnam under the guise of peace in order to get annoyed to the negotiating table. The author ridicules the futility of this action, which proves successful as a violent operation, but not in terms of conciliation. Nevertheless, the plan is reiterated by the president with increasing intensity, bombing Hanoi and Haiphong, provoking China and threatening Moscow. This ironical contrast is enhanced in the translation of the strip through the rhetorical device of repetition. In the source text, Johnson's strategy is defined in turn as successful, effective, and fruitful, whereas the Italian sentence "La mossa ebbe successo sotto molti aspetti, ma non spinse noi a negoziare" appears in all occurrences as a refrain. Furthermore, irony results from the reluctance shown by Johnson in attacking Vietnam, underlined by the idiom "with heavy heart," which is rendered as a malincuore through a substitution, and by the expression "with the agony of power," translated as "con la morte nel cuore."
This Italian phrase, which indicates a deep feeling of sorrow, omits any reference to the role of power, but emphasizes the hypocrisy of Johnson's pain and contributes to the iterative structure of the strip. A comparison between the source and the target text reveals the publisher's inclination to domesticate the format, replacing the original horizontal sequence with a vertical layout. An Italian translator may encounter dealing with stories on Vietnam is the way of rendering one of the key notions of the time, the escalation process. The word, which indicates an increase or development by successive stages, often associated with armament surprises, does not have an equivalent in Italian. In a 1966 strip, Johnson comments on the fluctuating nature of political consensus, suggested by the alternation of positive and negative poles. Whenever he feels he's losing votes, he decides to adopt a more aggressive policy and repeats, I escalate. The Italian translator preserves this iteration but replaces the verb in the first person with the noun escalation, which enter the target languages alone in order to compensate a lexical vacuum. The term spread after the United States intervention in Vietnam in 1964 and was initially construed as the way of conducting military operations with a gradual increase in troops and weapons. The definition was later extended to other contexts, indicating any sort of progression. The example above shows how translators have to solve the lexical problems associated with the assimilation of new realities in a certain culture and have to introduce new vocabulary to represent them. Pfeiffer is aware that satire is inherent in our way of life and acknowledges the power of words to shape reality. This aspect is particularly evident when he addresses the issue of segregation. In a 1967 strip, Pfeiffer shows how ethnic designations have long been associated with the development of racial attitudes. Black people claim to be called blacks, a term introduced when the first Europeans discovered Africa and replaced in history by various names more or less neutral. They were not called African Americans or blacks in the 50s, they were Negroes. The impartiality of Afro-Americans, which carries a geographical connotation, is in contrast with offensive words like Negroes and darkies. Rendering these two negative labels into Italian is challenging since they both have their plainest equivalent in the term negri. Hence, the translator has to find a further noun that may express contempt and opts for Zulu, which indicates not only a race living in South Africa, but also a rude and ignorant person. This solution shows how translation is never innocent and may add unexpressed connotations to the words of the source text. The use of the comic strip as a medium of delivery for sharp commentary on contemporary problems found full expression in Walt Kelly's art. The opossum Pogo and his friends, who live and act in the Okefenokee swamp between Florida and Georgia, are intellectual animals who discuss a variety of issues in search of the right answers to questions of politics, art, science, and medicine. Their philosophical dialogues develop through a complex language that reflects human-like unstable relations and is connoted by semantic and phonetic confusion. Walt Kelly invents an artificial American dialect, a comic version of rural Southern syntax, vocabulary, and pronunciation, and adopts polyglottism as the main verbal device. The characters create new words, speak in verse, and use Latin or foreign languages. Bruno Cavallone translated the strip in Linus. Introducing Pogo to his readership in 1965, he highlighted the difficulties encountered in reproducing the complexity of the dialogues. The polysemous nature of puns, the paratextual elements that enrich the panels, and the literary quotations in the balloons represent a challenge to the translation process. In order to make the text transparent and intelligible to the target reader, Cavallone chooses a fluent language and desists from exactly reproducing the sounds and rhythm of the original. The adoption of a domesticating strategy is made clear by his effort to adapt the dialogues to the Italian audience, which in the most problematic cases turns into a total reconstruction of the panels.
Furthermore, he has to mediate between the two cultures so that his readers might catch the unfamiliar allusions to foreign traditions, publicly known personalities, and historical events inherent in the narrative. Indeed, Walt Kelly makes his characters act within the American political context. In 1968, when the presidential election gained attention by virtue of the debate on the progression of the Vietnam War, the cartoonists had the opportunity to exploit the satirical potential of this issue. Linus gives a sample of such political discourse, translating the pogo strips distributed in February 1968. The selected story features the dialogue between the protagonist and the old mouse, who has been hired as advance man for an unknown political candidate. The first assignment the mouse takes on is to find an expert of peace advocacy who could possibly win the Nobel Prize. The most suitable candidate seems to be Congressman Moop, a frog who is preparing his campaign. The ironical component inherent in the frog's political action is indicated by the spelling mistakes on the wooden plate that introduces him to the public. The use of nonsense words, homophonous with campaign, evoke the troubles connected to governing. Cavallone tries to create a similar pun in the paratextual element using the Italian words campana and capanna, which degrade the character's campaign program, accordingly defined as glamorous and poor. The duplicity of the frog becomes clear when he accepts the mouse's proposal, declaring to deserve the prize since he fought tooth and claw against that Tampines Gulf resolution in 1964. The Italian translation avoids the equivalent idiom, combattere con le unghie e con I denti, and changes the word of the original panel. Fin dal 1964 ho detto che bisognava trattare. The reference to the Gulf of Tonkin incident is omitted, probably because the target audience would have missed its political implications. Later, the reader will discover that Congressman Moop actually voted for the war. The image of conflict is at the core of American comics, as shown by the Lee Lebner's strips published in February and March 1968. The hilly community of Dogpatch, home to the Yukon family, is the framework of the story. Evoking the atmosphere of the Cold War, the cartoonist Al Capp creates the fictional land of Botumala, strategically located between Russia and China, which attracts international interests. The world leaders try to woo its prime minister, Rumpelmayer, by taking advantage of his love for roast rump. The original is dotted with references to the image of the backside and achieves a high degree of cohesion. The translator, Ranieri Carano, chooses a literary term, terga, as the equivalent of rump with a touch of irony. Lyndon Johnson learns that the Yokuns own the last female of Hamus alabamus, a delicious species of pig. In order to make a good impression on Rumpelmayer, he addresses General Hershey to recruit the animal. An allusion to the Vietnam War starts to emerge. The pig, Salome, receives a letter from the Department of Defense and decides to burn it. Oh my goodness, it's a draft card. Draft card burning was a symbol of protest performed by American men taking part in the opposition to the conflict. At the linguistic level, this panel shows how the language of the rural community of Dogpatch is connoted by an orthographic deformation of Common English that reproduces a regional pronunciation. The interjection "my goodness" as expression from "the" is an example of high dialect, namely the use of misspelled words written as they are pronounced. In order to mirror the character's rudeness, Carano chooses to deviate from standard Italian in the target text and blends some dialects of northern Italy. He translates the sentence as "O Santa Polenta era una chiamata alle armi," separating the article from the preposition and using the Piedmontese expression Santa Polenta, which replaces "my goodness," in order to preserve the popular tone of the dialogue. To conclude, as for the themes explored, the selected strips show how history permeates the world of comics. The decision to publish these stories in Linus in 1967 and 1968 responded to the editor's need to combine entertainment with a critical interpretation of contemporary reality, acknowledging that translation contributes to the construction of a domestic representation for a foreign text and culture.
Although Linus is not a radical or revolutionary magazine, the analysis of the strips reveals the intent to shape a purely Italian cultural discourse which promotes peace and integration. Thank you for your attention.